Otra de las facetas del doctor Domingo Rivarola es su faceta de plástico y también tiene una faceta poética que no debemos olvidarnos. Acá tenemos una hermosa escultura, yo no soy crítico de arte, ¿verdad? Totalmente postmodernista, diría alguien. Y bueno, en este patio con el cantar de los pajaritos, continuamos la segunda parte de esta conversación. Domingo, enfoques de mujer, que acá está el tomo que compendia todas las publicaciones. Contá un poco algo de esto. Bueno, estos son dos tomos, realmente, dos tomos. El programa sobre género ha sido uno de los ejes muy activo de la vida del centro. Aquí, a través de una organización interna sobre el tema de género, ha habido un movimiento muy importante, tanto a nivel de investigaciones como a nivel de formación y también de difusión, ¿verdad? Nosotros también en esta pretensión de no perder recursos intelectuales válidos que este país ha generado, ¿verdad? Hemos insistido mucho desde el comienzo del centro a la difusión de los trabajos, de los eventos, de todo lo que fuese importante en la concientización de un tema social y a la vez en el acompañamiento de movimientos sociales que tuvieran que ver con reivindicaciones o nuevos enfoques, sea teórico, metodológico o también simplemente de justicia humana. En ese orden nosotros quisimos que hoy día Paraguay se caracteriza realmente por tener hasta hoy día un vigoroso movimiento de género. Y eso se refleja. Y nosotros hemos tratado de recopilar gran parte de las publicaciones que se han hecho aquí en el interior del país como en el exterior, que trataban sobre ese tema. Y también sobre autores paraguayos, que son muchos, han escrito, y esta es la publicación que se editó juntamente apoyado por la Secretaría de la Mujer. O sea, ellos financiaron y nosotros... Ahora, esto ya es algo más de los años más reciente. Pero acá tengo, por ejemplo, otra publicación, Domingo M. Rivarola, Guillermo Heiseke, editores, Población, Urbanización y Recursos Humanos en el Paraguay. Esto es de los años 60 todavía, 70. Fines de los 60 y los 70, donde comienza también a realizarse estudios importantes sobre demografía, sobre la población. Claro, hay toda una primera etapa en la cual está el tema de migraciones, el tema de estratificación social, el tema de urbanismo, población. Después viene la parte agraria, que es uno de los fuertes del centro paraguayo. Sí, lo que hay que señalar es que al comienzo de la década de los 60, realmente flujo después de la Segunda Guerra Mundial de modernización, de la presencia más fuerte cada vez de Estados Unidos en América Latina, de la emergencia de los programas de desarrollo. Los países conformaron lo que se llamaban las Secretarías Técnicas de Planificación, con apoyo de Naciones Unidas, del Banco, de varias organizaciones internacionales. También aquí en Paraguay se estructuró una Secretaría Técnica de Planificación con cooperación internacional. Federico Mandelburger fue el primer secretario técnico. Fue casi el secretario eterno, pero con un equipo internacional de primerísimo nivel, donde el principal demógrafo que trabajó aquí varios años fue Roger Mellon, que fue candidato a presidencia en Haití, ¿verdad?
posteriormente al regresar a su país muchos años después de origen, ¿verdad? Entonces comienzan los primeros trabajos sobre migraciones, sobre crecimiento poblacional, sobre recursos humanos, sobre el mercado de trabajo, etcétera, que es lo que se recoge en esta. Es una de las primeras publicaciones, digamos, con una base científica ya más firme, logrado en función a toda esta muy calificada cooperación internacional. Claro, lo que quería decir es, para que la gente no me hayan, creo que no me expresé bien, no es que la sociología nace con el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos en el Paraguay, ¿verdad? Pero toda la etapa desde Cecilio Báez, Ignacio Apane, en adelante, Hipólito Sánchez Kell y otros más, que no vamos a mencionar todos los nombres ahora, están, Justo Prieto es uno también de los profesores de sociología, etcétera, pero no empiezan creo que en el caso de algunos de ellos sí, algunos trabajos de investigación, pero el manejo de los datos estadísticos, el manejo de las fuentes primarias, todo eso ya requiere de una organización burocrático-institucional, que es precisamente el papel del CEPES. Y entonces la idea es ir mostrando ese crecimiento, y acá tengo este número de la Revista Paraguaya de Sociología, que corresponde al año 2012, es el número 141. Y yo quiero simplemente leer rápidamente para que nuestros acompañantes del otro lado de la cámara escuchen los nombres del Consejo Consultivo de la Revista Paraguaya de Sociología, que todavía está vigente. Werner Baer, un economista norteamericano muy importante, Fernando Enrique Cardoso, Francisco Delitzsch, que ya lo hemos mencionado, Rolando Franco, el uruguayo, ¿verdad? Jorge Graciarena, Graciarena es argentino, sí. Eric Hoffman, Enrique Iglesias, José Matos Mar del Perú, del Instituto de Estudios Peruanos, Magnus Morner, el gran latinoamericanista sueco, ¿verdad? Claudio de Moura Castro, Germán Rama, también Ernesto Scheffelbein, él es italiano, sí, chileno, Rodolfo Stavenagen, mexicano, Alain Touraine, Gabriel Valdés. Consejo Consultivo de la revista. El Consejo Editorial son paraguayos: Oscar Serafini, Miguel Ángel Verdequia, Eric Caballero Campos, Carlos Moreira, Graciela Corbalán. Y también se menciona ya acá como difuntos a Jorge Ardoy y a Marshall Wolf. Es impresionante la cantidad de gente. Una cuestión interesante, un detalle, una nota sobre esto, es que la revista salió bajo el título de Revista Paraguaya de Sociología, pero si ustedes revisan toda la colección van a encontrar y nosotros nos encontramos con eso, que cuando llegamos al tercer número ya no había trabajos para Paraguay, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, publiquemos artículos, trabajos relevantes de toda esta gente, de toda América Latina, y empezamos a publicar, ¿verdad? Entonces, en una ocasión un amigo me dice: esa revista que ni es paraguaya ni es de sociología, porque ya tenía cobertura de psicología social, de economía, es decir, no era estrictamente de sociología. Entonces, por esa razón nosotros le agregamos Revista de Ciencias Sociales de América Latina. ¿Puede leer? Revista Paraguaya de Sociología. Publicación de Ciencias Sociales para América Latina, ¿verdad? Claro. Pero aparte que la persona que te dijo eso no conoce, por lo visto, a los clásicos de la sociología, porque para los clásicos de la sociología es realmente la globalidad de ese pensamiento. De todas maneras, esa multidisciplinariedad fue muy útil para el mundo académico aquí, ¿verdad? Porque de pronto la revista paraguaya era
la única fuente aquí para acceder a estos trabajos. Y a la vez para muchos autores, ¿verdad?, era la revista por el cual podía acceder al mundo académico. Un ejemplo es una chilena, una de las grandes especialistas en lengua temuco en Chile, ¿verdad?, en donde Schifferman, este chileno, me dice una vez, hay un artículo de una chica jovencita en Chile, en Temuco, sobre el bilingüismo. Sobre el bilingüismo y sobre el temuco, ¿verdad? Y excelente trabajo, etcétera, ¿verdad? Ella recién estaba en la universidad. Podría publicarle en la revista, es bueno el trabajo. Y se publicó en la revista. Entonces, y en la revista un profesor en Canadá leyó el artículo, le gustó, la becaron a ella, fue a Canadá, sacó su licenciatura y terminó siendo la primera en Chile en materia en sociolingüística. O sea, que la revista nunca impuso un rígido cartón académico para poder publicar en la revista. O sea que valdría que tuviera algo interesante de la sociedad bien planteado para que tuviera cabida en la revista. Y así muchos trabajos fueron canalizados por ese conducto. Perspectiva Internacional Paraguaya es del área de Relaciones Internacionales del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, que fue una de las líneas de trabajo también del CEPES entre finales del siglo, a finales de la dictadura y comienzo de la apertura política. Y esta ya es una reedición de la versión original, pero quiero leer, también aparecido en la época, bajo el patrocinio del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, donde la verdad es que acá justamente tengo un número en el que no aparece el Consejo Directivo, pero en el Consejo Directivo estaban personalidades de la talla de un Wolf Gravendor, estaba también, ¿cómo se llama?, Celso Laffer, el que fuera canciller, el primer canciller de Alfonsín, Enzo Caputo, el que fuera canciller de Venezuela, el doctor Miguel Ángel, Burelli Rivas, gente como Mónica Hirsch, como Luciano Tomasini, como Roberto Russell, y compatriotas como Carlos Mateo, Fernando Masi, Domingo Rivarola, José Luis Simón, en fin, otra área de trabajo, Perspectiva Internacional Paraguaya. Dos puntos interesantes de destacar en esto. Que José Luis ha sido central en la edición de esta revista. Es casi una obra enteramente atribuible a él por la dedicación, por la articulación, por las relaciones que estableció para sacarlo, etcétera. Realmente una tarea que estuvo bajo su hombro y yo admiro y agradezco hoy día de esa enorme colaboración. Pero quisiera también aclarar que uno se preguntará, ¿pero por qué hicieron tantas revistas? Cineastas se pasaban haciendo revistas. No, las revistas tuvieron un justificativo. Nosotros queríamos, ¿qué queríamos, por ejemplo, con Perspectiva Internacional Paraguaya, cuando Relaciones Internacionales en Paraguay era una oficina de gobierno, burocrático, técnico, y no más? Pero lo que queríamos alertar es que en América Latina se venía un tiempo de muchas conmociones y que Paraguay iba a enfrentar un tiempo en que todos estos grandes procesos continentales lo influiría directamente sobre el hoy. Eso suena un poco pretencioso decir. Mucha gente lo veía ya en este tiempo,
Y lo que quisimos hacer es sacar una revista para alertar: esto es lo que se viene, esto es lo que está pasando en nuestros países. Y el Paraguay chiquito, mediterráneo, que pasaba a ser contrabando a clorinda, de galletas, etcétera, estaba desapareciendo para siempre, está desapareciendo. Y que tendríamos un Paraguay más o menos lo que comenzamos a tener ahora, ¿verdad? Con toda esta... Sí, a esto y a muchas otras funas, ¿verdad? Se destinó esta revista, ¿verdad? Claro, y era la época también en que el régimen autoritario de Stroessner estaba aislado política y diplomáticamente, y justamente la tesis que sostenía Perspectiva Internacional es que ese aislamiento iba a durar lo que la dictadura terminase de durar, y que el Paraguay tenía que volver a posicionarse en el mundo como en otras épocas, ¿verdad? Y ya pensando en el mundo del futuro. Estas son algunas de las publicaciones del CEPES. Está también todo el proyecto del Foro Económico, están las publicaciones sobre movimientos campesinos, sobre movimientos sociales. Sería imposible... También nosotros publicamos casi más de 100 números, una revista Coyuntura Económica mensual que dirigió Pablo Herken, ¿verdad? Que cubrió por largo tiempo, ¿verdad?, toda la información económica más veraz, más seria, más sistematizada, etcétera, ¿verdad? Con los mismos objetivos que tuvieron las otras revistas. Doctor Rivarola, hay una parte menos conocida del CEPES, pero el CEPES tiene mucho que ver con las primeras promociones de sociólogos, politólogos paraguayos, porque es la época en que el doctor Domingo Rivarola, y creo que en esa época ya habían regresado de Chile tanto Ramón Fogel como Luis Galeano, y era rector de la Católica, era el doctor Usher, el padre Usher. Decide abrir la Católica la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, ¿verdad? Sí. Bueno, y entiendo que hubo una colaboración institucional para la malla curricular, para el proyecto de esa carrera, que, bueno, todos los que hicimos o seguimos haciendo ciencias sociales en Paraguay, pasamos por esa escuela, que estaba en la vieja cárcel de la primera época republicana. Así es, el centro que muy pronto advirtió que debíamos formar recursos humanos de alto nivel, a nivel de las ciencias sociales. Eso contagia, también en otros círculos se ve la misma necesidad, entre ellos la Universidad Católica. Entonces, hablando con el padre Hacha, que era un excelente cientista social, digamos, además de sacerdote, así mismo, que inspiró realmente las grandes reformas académicas curriculares de la Católica, conversando, digo, ¿por qué no la Católica y el CEPES? La Católica ya tiene infraestructura, es universidad, se allana una enorme cantidad de cuestiones burocráticas académicas que hay que cumplir. ¿Por qué no la Católica? Entonces nosotros cedimos toda no solo nuestra colaboración, nuestro aporte, algunos enseñamos algún tiempo allí, etcétera, etcétera, y así nació de alguna manera la carrera en la Universidad Católica. Que muy pronto fue clausurada por las presiones y por la represión del gobierno. Hablando un poco de eso, yo recuerdo, eran fines... yo regreso al Paraguay en el 84, en el 86 creo que me incorporo con algunas actividades acá en el CEPES, ya había mucha otra gente, me acuerdo por ejemplo de Roberto Céspedes, la parte del movimiento obrero, movimiento sindical, etc. Y en los últimos años de la dictadura, el vocero oficial del régimen de Stroessner, que era Patria, se las toma con el CEPES, Me acuerdo de eso. ¿Recuerdas ese episodio? Estuvimos en 3 momentos en que, al borde de la desaparición, ¿verdad?
Y curiosamente no todo... Por razones de represión política. De represión política, ¿verdad? Por razones de apagar este foco ahí. Hay que decir que algunas personas ligadas al mismo régimen, no precisamente a la estructura represiva, etcétera, hicieron cosas que evitaron que cerraran el CEPES. O sea, sirvieron de muro de contención a la parte represiva del régimen. Debo hacer un homenaje a ellos. No lo mencionaré, pero debo hacer un homenaje histórico a ellos, ¿verdad? Pusieron su palabra y en defensa del... O sea, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos y la Revista Paraguaya de Sociología, dirigidas por el doctor Domingo Rivarola, tuvieron al interior del régimen personas que supieron valorar este emprendimiento académico, científico, de publicaciones, etcétera. No sé cuántos libros habrá publicado el CEPES, un centenar de libros, mucho más. Y eso ayudó a impedir que se cerrara el CEPES. Así es, así es. Inclusive algunos de ellos hicieron cursos aquí. Eran habitués de los cursos del CEPES. Bueno, en materia de la cooperación internacional, el CEPES es también un precursor de la cooperación académica, ¿verdad? Ya que los recursos en Paraguay no eran suficientes para las actividades académicas universitarias. Bueno, eso se facilitó por dos razones fundamentalmente. En primer término, porque el CEPES llamó la atención, cómo en un país que había soportado o estaba soportando regímenes autoritarios muy intemperantes podía generar una iniciativa de esa naturaleza, sobrevivir y bajo principios totalmente pluralistas. Si uno revisa la revista de Paraguaya de Sociología, va a encontrar que la revista Paraguaya de Sociología ha publicado los artículos más radicales durante el periodo más persecutorio y represivo de Paraguay, aquí en Paraguay, ¿verdad? Y hay un dicho... Edelberto Torres Rivas, por ejemplo, o Pablo González Casanova, entre otros nombres. Entre otros nombres, ¿verdad? Entonces, por una parte. Por otra parte, a mí me integraron como miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y pude integrar ese consejo y estar viajando por toda América Latina y recogiendo cosas, libros, amistades, apoyo, etcétera, ¿verdad? Lo cual fue muy importante realmente para el relacionamiento internacional, y porque fue una generación también brillante, esa generación de los años 60 para adelante, grandes figuras. Jorge Graciarena era una figura monumental humanamente, como cientista, como Medina Echevarría, es decir, todas las que estuvimos mencionando, y uno, quien tenga en su poder esta colección ahora, puede recorrer en sus páginas. Esos fueron, en su mayoría colaboraron con el Paraguay, con el centro, de una manera... Eran personas renacentistas en el siglo XX, caminando, despejando el horizonte para el siglo XXI. Casi te diría, no era una profesión ser sociólogo en esos tiempos, sino era una militancia, era una forma de ver la vida, de ver la sociedad, de ver la justicia, era eso. Pero que se entienda bien, militancia en el sentido de un apostolado académico, en ese sentido, ¿verdad? Porque al hablar de militancia hoy existe también una tendencia del militante, del intelectual comprometido. No, eran realmente personas de muy buena formación académica que pudimos acceder nosotros a ellos, y que tenían además un bagaje humanístico y científico extraordinario. Y que en sus propios países, en gran parte de los países,
se lograron desatar un círculo vicioso, un movimiento, un círculo virtuoso, quiero decir, ¿verdad? En el sentido de que países que evolucionaron democráticamente, ¿verdad? Y eso llevó también a la consolidación de las universidades. Llevó a la consolidación de las universidades como un instrumento de formación y de cultura nacional, ¿verdad? Y en ese campo es que se incrustó también las ciencias sociales, o sea que de pronto ya se va invisibilizando por las grandes universidades que se fortalecen en América Latina, estudiando y enfrentando el tema social, el tema, según los nombres que le dé, en tema de la revolución, en tema de los cambios, en tema de la justicia social, etcétera, ¿verdad? Y esas luchas tuvieron sus grandes mártires, ¿verdad? Sus grandes mártires que sacrificaron todo por esto que yo llamaba militancia, pero de empeño en la vida de uno, ¿verdad? En tratar de... O sea, sí, lo entiendo, el rol misional en ese sentido. Y también en ese aspecto tenemos que ir terminando esta segunda parte de esta primera serie de conversaciones, doctor Rivarola, vaya preparándose. Pero también hay otra área importante en el CEPES, el área de educación. Correcto. De una manera ustedes vieron que yo hablé primero de la cuestión agraria, las migraciones, las relaciones internacionales, etcétera, género, el tema de género, que casi ausente aquí, ¿verdad? De pronto, yo creo que el movimiento de género es una de las iniciativas más firmes, vigorosas y creativas, y que ha generado dirigencias excepcionales aquí en Paraguay. Han ganado un gran terreno. Todos esos espacios fuimos descubriendo y metiendo, hasta que llega la educación hacia los años 70, ¿verdad? Y en donde, en particular en mi caso, yo casi paso como los pases de jugadores a campo de la educación y de la universidad en especial, que siempre fue un motivo de mi preocupación. Y trabajé en el Consejo Nacional de Educación muchísimos años, en el trabajo de la reforma universitaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde hoy día, cuando escucho reportajes, declaraciones, y donde se hace una tacha tan contundente por el fracaso de la educación, en realidad yo diría lo que ha habido es un fracaso de la gestión de la educación, que es muy diferente, porque se han formulado programas consagrados en todo el mundo, programas que de haberse realizado hubiéramos tenido instituciones mucho más firmes, ¿verdad? Pero lo que fracasó fue la gestión. Y yo diría que incluso si fracasó la gestión, lo importante fue haber intentado hacerlo. No hay peor gestión que la que no se hace. Tenemos muy pocos minutos y yo quiero, doctor Rivarola, hacer un comentario antes de cederle el micrófono para que te despidas de nuestros espectadores por el momento. En el Paraguay existe desde hace varios años, después de la apertura política que yo llamo de democracia de muy baja calidad, sin ninguna nostalgia de la dictadura, existe un premio anual de ciencias.
El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos y la Revista Paraguaya de Sociología y esta pequeña muestra de su producción científico-social no nacieron, y creo que el doctor Rivarola tampoco tenía eso en mente, no nacieron para buscar pergaminos, para buscar medallas, para buscar el reconocimiento que de hecho lo tienen. Te acordarás cuánta gente ha pasado por acá que ha hecho sus doctorados, doctor Rivarola. Una de ellas es Lorena Soler, que estudia la sociología en Paraguay a través de la revista sociológica paraguaya. El otro es Fran Mora, que llega a ser nada menos que secretario de Defensa adjunto de los Estados Unidos, y que estuvo acá en el CEPES investigando, elaborando su tesis de maestría, su tesis doctoral, etcétera, etcétera. Bueno, como él, muchas otras personas nacionales y extranjeras. El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos es el pensamiento de un integrante de la soberanía popular, porque en realidad las autoridades no son sino representantes, yo suelo decir en broma, en 3 idiomas para demostrar mi plurilingüismo: ñandé el people, de nosotros el pueblo. Yo creo que el Parlamento, que es la institución que tiene este premio, tiene la magnífica oportunidad de hacer un reconocimiento a la ciencia, a la cultura, al trabajo tesonero de 5 décadas, que es la continuación, una de las continuaciones de la vieja Universidad Nacional de Asunción, doctor Rivarola, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, aunque nunca estuvo adentro. Y es el momento de valorar este tipo de actividades, de esfuerzos, de proyectos que también contribuyen y decisivamente al engrandecimiento de un país. Estamos viviendo un momento de muchas convulsiones, estamos pensando que nada hay rescatable en el Paraguay. Acá estamos mostrando que sí hay mucho de rescatable. Uno de ellos es esta institución, el doctor Rivarola, que acá nos está cediendo su tiempo en este momento. Y entonces termino yo diciendo lo siguiente: mi voto para quienes se dicen representantes del pueblo paraguayo es para que el premio 2014 de ciencias que otorga el Congreso, el que debería ser el Congreso de la Nación Paraguaya, le sea conferido al Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos a través de su director fundador, y recordando a todas las figuras que él ha ido mencionando, nacionales y extranjeras. Entre los nacionales, simplemente recordando, por ejemplo, al doctor Gustavo González, al doctor Carlos Pastore, ¿verdad? Rafael Eladio Velázquez, otra persona que publica mucho también acá. Y honrar a la patria es valorizar su cultura. Acá tenemos una cultura académica que tiene mucho prestigio en el exterior y que nosotros muchas veces nos olvidamos. Unas palabras finales, doctor Rivarola. Bueno, yo quisiera que esta rememoración, que la podemos continuar obviamente, incluso con otras participaciones, no quisiera que se insinuara como la búsqueda de alguna premiación especial, ¿no? Hemos hablado con mucha sinceridad, hemos recordado tiempos de nuestra historia, yo creo que lo que yo buscaría, lo que yo esperaría, es que realmente los paraguayos apelemos más a la memoria y apelemos más a los hechos que nuestros padres, así como mencionando como un gran paquete histórico, tuvieron su aporte, su fortaleza, sus grandes
hazañas del cual debemos enorgullecernos y recordarlo simplemente. Y sobre ese recuerdo, asumir esta patria, esta situación que tenemos en este momento, no fácil, ¿verdad? Y los que podemos seguir trabajando, seguimos, ¿verdad? Y lo que podemos seguir aportando, tratemos de hacer ese aporte. Eso es lo más importante. Y para ti, José Luis, mi cariño y afecto de siempre. Muchas gracias, doctor Rivarola, y quiero simplemente puntualizar lo siguiente. Cuando pensamos en esta conversación que va a continuar, el doctor Rivarola jamás me insinuó nada de lo del premio, yo tampoco le dije, es mi parecer particular y estoy empeñado en compartir esta idea no solamente con los parlamentarios, sino con los colegas, los ciudadanos, porque debemos aprender a valorar aquello que no es perfecto, pero como dicen los chinos, que tienen fama de sabios, y si alguien no cree en su sabiduría, por lo menos es una de las civilizaciones más antiguas que hoy está liderando la economía mundial, dicen que la vuelta al mundo comienza con el primer paso. Hace 50 años alguien dio su primer paso en la institucionalización de una nueva ciencias sociales en Paraguay renovada. Y le agradezco al doctor Rivarola que haya recordado la figura de Monseñor Hacha, que fue también nuestro profesor, me refiero a mi generación, y lo mismo que Aquilino Villalba, otras, lamentablemente gente tan valiosa que hemos perdido tan temprano, ¿verdad? Y que fueron fundamentales para este mismo proceso de socialización de las ciencias sociales modernas en un país como el Paraguay. Continuaremos, ¿eh?